Capítulo 1. Rosendo Maki y la comunidad. Desgracia. Una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en el fino polvo removido por las viandantes la canaleta leve de su huella. Pasó muy rápidamente, como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin dar tiempo para que el indio Rosendo Maki empleara su machete. Cuando la hoja de acero fulguró en el aire, ya el largo y bruñido cuerpo de la serpiente ondulaba perdiéndose entre los arbustos de la vera. Desgracia. Rosendo guardó el machete en la vaina de cuero sujeta a un delgado cincho que negreaba sobre la coloreada faja de lana y se quedó, de pronto, sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies lo pesaban. Se había asustado, pues. Entonces se fijó en que los arbustos formaban un matorral donde bien podía estar la culebra. Era necesario terminar con la alimaña y su siniestra agorería. Es la forma de conjurar el presunto daño en los casos de la sierpe y el búho. Después de quitarse el poncho para maniobrar con más desenvoltura en medio de las ramas y las hojotas para no hacer bulla, dio un táctico rodeo y penetró blandamente machete en mano entre los arbustos. Si alguno de los comuneros lo había visto en esa hora, en mangas de camisa y husmeando con un aire de caña inquieto, quizás habría dicho: ¿qué hace ahí el anciano alcalde? ¿No será que le falta el buen sentido? Los arbustos eran uñicos, de tallos retorcidos y hojas lustrosas, rodeando las cuales se arracimaban. Había llegado el tiempo. Unas moras lilas. A Rosendo Maki le placían, pero esa vez no intentó probarlas siquiera. Sus ojos de animal en acecho, brillantes de fiereza y deseo, recorrían todos los vericuetos, alumbrando las secretas zonas en donde la hormiga cercena y transporta su brizna. El moscardón ronronea su amor, germina la semilla que cayó en el fruto rendido de madurez o del vientre de un pájaro, y el gorgojo labra inacabablemente su perfecto túnel. Nada había fuera de esa existencia escondida. De súbito, un gorrión echó a volar, y Rosendo vio el nido, acomodado en un horcón, donde dos polluelos mostraban sus picos triangulares y su desnudez friolenta. El reptil debía estar por ahí, rondando en torno a esas inermes vidas. El gorrión fugitivo volvió con su pareja y ambos piaban saltando de rama en rama, lo más cerca del nido que les permitía su miedo al hombre. Este hurgó con renovado celo, pero en definitiva no pudo encontrar a la aviesa serpiente. Salió del matorral y después de guardarse de nuevo el machete, se colocó las prendas momentáneamente abandonadas. Los vivos colores del poncho solían, otras veces, ponerle contento, y continuó la marcha. Desgracia. Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Esa búsqueda no era tarea de fatigar y considerándolo tuvo miedo. Su corazón era el pesado. ¿Acaso? Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. Encontró, a poco, un muriente arroyo, que arrastraba una diáfana agüita silenciosa, y, ahuecando la falda de su sombrero de junco, recogió la suficiente para hartarse a largos tragos. El frescor lo reanimó, y reanudó su viaje con alivianado paso. Bien mirado, se decía. La culebra oteó desde un punto elevado de la ladera el nido de gorriones, y entonces bajó con la intención de comérselos. Dio la casualidad de que él pasara por el camino en el momento en que ella la cruzaba. Nada más. O quizá, previendo el encuentro, la muy ladina dijo: aprovecharé para asustar a ese cristiano. Pero es verdad, también, que la condición del hombre es esperanzarse. ¿Acaso únicamente la culebra sentenció: ahí va un cristiano desprevenido que no quiere ver la desgracia próxima y voy a anunciársela? Seguramente era esto lo cierto, ya que no la pude encontrar. La fatalidad es incontrastable. Desgracia, desgracia. Rosendo Maki volvía de las alturas, a donde fue con el objeto de buscar algunas hierbas que la curandera había recetado a su vieja mujer. En realidad, subió también porque le gustaba probar la gozosa fuerza de sus músculos en la lucha con las escarpadas cumbres y luego, al dominarlas, llenarse los ojos de los horizontes. Amaba los amplios espacios y la magnífica grandeza de los Andes. Gozaba viendo el nevado Urpillay, canoso y sabio como un antiguo Amauta. El arisco y violento Huarca, guerrero, en perenne lucha con la niebla y el viento. El aristado Huayoc, en el cual un indio dormía eternamente de cara al cielo,
el agazapado puma, justamente dispuesto como un león americano en trance de dar el salto, el rechoncho Zuni, de hábitos pacíficos y un poco a disgusto entre sus vecinos, el oglógico Nomai, que prefería prodigarse en faldas coloreadas de múltiples sembríos y apenas hacía asomar una arista de piedra para atisbar las lejanías. Este y ese y aquel y es otro. El indio Rosendo los animaba de todas las formas e intenciones imaginables, y se dejaba estar mucho tiempo mirándolos. En el fondo de sí mismo creía que los Andes conocían el emocionante secreto de la vida. Él los contemplaba desde una de las lomas de Rumi, cerro rematado por una cima de roca azul que apuntaba al cielo con voluntad de lanza. No era tan alto como para coronarse de nieve ni tan bajo como se lo pudiera escalar fácilmente. Rendido por el esfuerzo ascendente de su cúspide audaz, el Rumi hacía ondular a un lado y a otro picos romos de más fácil acceso. Rumi quiere decir piedra, y sus laderas altas estaban efectivamente sembradas de piedras azules, casi negras, que eran como lunares entre los amarillos pajonales silbantes. Y así es como la adustez del Picacho atrevido se ablandaba en las cumbres inferiores. La inclemencia mortal del pedrerío se anulaba en las faldas. Estas descendían, vistiéndose más y más arbustos, arbazales, árboles y tierras labrantías. Por uno de sus costados descendía una quebrada amorosa con toda la bella riqueza de su bosque colmado y sus caudalosas aguas claras. El cerro Rumi era blavezarisco y manso, contumaz y auspicioso, lleno de gravedad y de bondad. El indio Rosendo Maqui creía entender sus secretos físicos y espirituales como los suyos propios. Quizás decir esto no es del todo justo. Digamos más bien que los conocía como a los de su propia mujer porque, dado el caso, debemos considerar el amor como acicate del conocimiento y la posesión. Solo que la mujer se había puesto vieja y enferma, y el Rumi continuaba igual que siempre, nimbado por el prestigio de la eternidad. Y Rosendo Maquia acaso pensaba o más bien sentía, ¿es la tierra mejor que la mujer? Nunca se había explicado nada en definitiva, pero él quería y amaba mucho a la tierra. Volviendo pues de esas cumbres, la culebra le salió del paso con su mensaje de desdicha. El camino descendía prodigándose en repetidas curvas, como otra culebra que no terminara de bajar la cuesta. Rosendo Maquia, aguzando la mirada, veía ya los techos de algunas casas. De pronto, el dulce oleaje de un trigal en sazón murió frente a su pecho, y recomenzó de nuevo allá lejos, y vino hacia él otra vez con blando ritmo. Invitaba a hacer vista la lenta ondulación, y el hombre sentóse frente a una inmensa piedra que, al caer de la altura, tuvo el capricho de detenerse en una eminencia. El trigal estaba amarillando, pero todavía quedaban algunas zonas verdes. Parecía uno de esos extraños lagos de las cumbres, tornasolados por la reflexión de la luz. Las grávidas espigas se mecían pausadamente produciendo una tenue crepitación, y de repente sintió Rosendo como que el peso que agobiaba su corazón desaparecía y todo era bueno y bello como el sembrío del lento oleaje estimulante. Así tuvo serenidad y consideró el presagio como el anticipo de un acontecimiento ineluctable ante el cual solo cabía la resignación. ¿Se trataba de la muerte de su mujer o de la suya? Al fin y al cabo eran ambos muy viejos y debían morir, a cada uno su tiempo. ¿Se trataba de algún daño a la comunidad? Tal vez. En todo caso, él había logrado ser siempre un buen alcalde. Desde donde se encontraba en ese momento, podía ver el caserío, sede modesta y fuerte de la comunidad de Rumi, dueña de muchas tierras y ganados. El camino bajaba para entrar, al fondo de una yada, entre dos hileras de pequeñas casas que formaban lo que pomposamente se llama calle real. En la mitad, la calle se abría por uno de sus lados, dando acceso a lo que, también pomposamente, se llamaba plaza. Al fondo del cuadrilátero sombreado por uno que otro árbol, se alzaba una recia capilla, y las casitas, de lechos rojos de tejas o grises de paja, con paredes amarillas o violetas o cárdenas, según el matiz de la tierra que las enlucía, daban por su parte interior a particulares cementeras, habas, arberjas, hortalizas, bordeadas de árboles frondosos, tunas jugosas y pencas azules. Era hermoso de ver el cromo jocundo del caserío y era más hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde luego, puede afirmar a negar la excelencia de esa vida.
Los seres que se habían dado la tarea de existir ahí entendían desde hacía siglos que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida. Eso es lo que sentía también Rosendo en ese momento. Decimos sentía y no pensaba, por mucho que estas cosas en último término formaron la sustancia de sus pensamientos, al ver complacidamente sus lares nativos. Trepando la falda a un lado y a otro del camino, ondulaba el trigo pródigo y denso. Hacia allá, pasando las filas de las casas y sus cementeras variopintas, se erguía, por haberle elegido esa tierra más abrigada, un maizal barbado y rumoroso. Se había sembrado mucho, y la cosecha sería buena. El indio Rosendo Maqui estaba encuclillado tal un viejo ídolo. Tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el yoque, palo contorsionado y gruísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos, oscuros, lagos quietos. Las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía, que las fuerzas de la tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. En sus sienes nevaba como en las del Urpiao. Él también era un venerable patriarca. Desde hacía muchos años, tanto que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por 4 regidores que tampoco cambiaban. Es que el pueblo de Rumi se decía, el que ha dado buena razón hoy, debe dar buena razón mañana. Y dejaba a los mejores en sus puestos. Rosendo Maqui había gobernado demostrando ser avisado y tranquilo, justiciero y prudente. Le placía recordar la forma en que llegó a ser regidor y luego alcalde. Se había sembrado en tierra nueva y el trigo nació y creció impetuosamente, tanto que su verde oscuro llegó a azulear de puro lozano. Entonces Rosendo fue donde el alcalde de ese tiempo. Taita, el trigo crecerá mucho y se tenderá, pudriéndose la espiga y perdiéndose. La primera autoridad había sonreído y consultado el asunto con los regidores, que sonrieron a su vez. Rosendo insistió, Taita, si dudas, déjame salvar la mitad. Tuvo que rogar mucho. Al fin, el consejo de dirigentes aceptó la propuesta, y fue cegada la mitad de la gran chacra de trigo que había sembrado el esfuerzo de los comuneros. Ellos, curvados en la faena, más trigueños, sobre la intensa verdura tierna del trigo, decían por lo bajo, estas son novedades del Rosendo, trabajo perdido, murmuraba algún indio gruñón. El tiempo habló en definitiva. La parte cegada creció de nuevo y se mantuvo firme. La otra, ebria de energía, tomó demasiada altura, perdió el equilibrio y se tendió. Entonces los comuneros admitieron, ¿sabe? Habrá que hacer regidor al Rosendo. Él, para sus adentros, recordaba haber visto un caso igual en la hacienda Sorabe. Hecho regidor, tuvo un gran desempeño, era activo y le gustaba estar en todo, aunque guardando la discreción debida. Cierta vez se presentó un caso raro. Un indio llamado Abdón tuvo la extraña ocurrencia de comprar una vieja escopeta a un gitano. En realidad la trocó por una carga de trigo y 8 soles en plata. Tan extravagante negocio desde luego no paró allí. Abdón se dedicó a cazar venados. Sus tiros retumbaban una y otra vez, cerros allá, cerros arriba, cerros adentro. En las tardes volvía con 1 o 2 piezas. Algunos comuneros decían que estaba bien y otros que no, porque Abdón mataba animalitos inofensivos e iba a despertar la cólera de los cerros. El alcalde, que era un viejo llamado Ananías Chayaya, y a quien el cazador obsequiaba siempre con el lomo de los venados, nada decía. Es probable que tal presente no influyera mucho en su mutismo, pues su método más socorrido de gobierno era, si hemos de ser precisos, el de guardar silencio. Entretanto, Abdón seguía cazando y los comuneros murmurando. Los argumentos en contra de la cacería fueron en aumento hasta que un día un indio reclamador llamado Pilco presentó, acompañado de otros, su protesta. ¿Cómo es posible, le dijo al alcalde, que el Abdón mate los venados porque se le antoja? En todo caso, ya que los venados comen el pasto de las tierras de la comunidad,
que reparta la carne entre todos. El alcalde, Ananás Chalaya, se quedó pensando y no sabía cómo aplicar con éxito aquella vez su silenciosa fórmula de gobierno. Entonces fue que el regidor, Rosendo Maki, pidió permiso para hablar y dijo: ya había escuchado esas murmuraciones, y es triste que los comuneros pierdan su tiempo de ese modo. Si el Abdón se compró escopeta, fue su gusto. Lo mismo que si cualquiera va al pueblo y se compra un espejo o un pañuelo. Es verdad que mata a los venados, pero los venados no son de nadie. ¿Quién puede asegurar que el venado ha comido siempre pasto de la comunidad? Puede haber comido el de una hacienda vecina y venido después a la comunidad. La justicia es la justicia. Los bienes comunes son los que produce la tierra mediante el trabajo de todos. Aquí el único que caza es Abdón y es justo, pues que aproveche de su arte. Y yo quiero hacer ver a los comuneros que los tiempos van cambiando y no debemos ser muy rigurosos. Abdón, de no encontrarse a gusto con nosotros, se aburriría y quién sabe si sería. Es necesario, pues, que cada uno se sienta bien aquí, respetando los intereses generales de la comunidad. El indio Pilco y sus acompañantes, no sabiendo cómo responder a tal discurso, asintieron y se fueron diciendo: piensa derecho y dice las cosas con buena palabra. Sería un alcalde de provecho. Referiremos de paso que los lomos del venado cambiaron de destinatario y fueron a dar a manos de Rosendo, y que otros indios adquirieron también escopetas, alentados por el éxito de Abdón. Y llegó el tiempo en que el viejo Ananías Chayaya fue a guardar un silencio definitivo bajo la tierra, y como era de esperarse, resultó elegido en su reemplazo el regidor Rosendo Maki. Desde entonces vio aumentar su fama de hombre probo y justiciero, y no dejó nunca de ser alcalde. En 20 leguas a la redonda, la indiana hablaba de su buen entendimiento y su rectitud, y muchas veces llegaban campesinos de otros sitios en demanda de su justicia. El más sonado fue el fallo que dio en el litigio de 2 colonos de la hacienda Yacta. Cada uno poseía una yegua negra, y dio la coincidencia de que ambas tuvieron, casi al mismo tiempo, crías iguales. Eran 2 hermosos y retozones potrillos, también negros. Y ocurrió que uno de los potrillos murió súbitamente a causa de una cos propinada por un miembro impaciente de la yeguada, y los 2 dueños reclamaban al vivo como suyo. Uno acusaba al otro de haber obtenido, con malas artes nocturnas, que el potrillo se pegara a la que no era su madre. Fueron en demanda de justicia donde el sabio alcalde Rosendo Maki elogió a los 2, sin hacer un gesto, y sopesó las pruebas y contrapruebas. Al fin dijo, después de encerrar al potrillo en el corral de la comunidad: llévense sus yeguas y vuelvan mañana. Al día siguiente regresaron los litigantes sin las yeguas. El severo Rosendo Maki masculló agriamente: traigan también las yeguas, y se quejó de que se le hiciera emplear más palabras de las que eran necesarias. Los litigantes tornaron con las yeguas. El juez las hizo colocar en puntos equidistantes de la puerta del corralón y personalmente la abrió para que saliera el potrillo. Al verlo, ambas yeguas relincharon al mismo tiempo. El potrillo detúvose un instante a mirar y, decidiéndose fácilmente, galopó lleno de gozo hacia una de las emocionadas madres. Y el alcalde Rosendo Maki dijo solemnemente al favorecido: el potrillo es tuyo. Y el otro, explicándole: el potrillo conoce desde la hora de nacer el relincho de su madre, y lo ha obedecido. El perdedor era el acusado de malas artes, quien no se conformó y llevó el litigio ante el juez de la provincia. Este, después de oír, afirmó: es una sentencia salomónica. Rosendo lo supo, y, como conocía quién era Salomón, digamos nosotros por nuestro lado, que este es el sabio más popular del orbe, se puso contento. Desde entonces han pasado muchos, muchos años. Y he allí, pues, el alcalde Rosendo Maki, que ha llegado a viejo a su turno. Ahora continúa sobre el Pedrón, a la orilla del trigal, entregado a sus recuerdos. Su inmovilidad lo une a la roca, y ambos parecen soldados en un monolito.
Va cayendo la tarde y el sol toma un tinte dorado. Abajo en el caserío el vaquero Inocencio está encerrando los terneros y las madres lamentan con inquietos bramitos de la separación. Una india de pollera colorada va por el senderillo que cruza la plaza, curvado bajo el peso de un gran haz. Avanza un leñador por media calle y ante la puerta de la casa de Amaro Santos se ha detenido un jinete. El alcalde colige que debe ser el mismo Amaro Santos, quien le pidió un caballo para ir a verificar algunas diligencias en el pueblo cercano. Ya desmonta y entra a la casa con andar pausado. Él es. La vida continuaba, pues, plácida tranquila, un día más va a pasar. Mañana llegará otro día que pasará a su vez, y la comunidad de Rumi permanecerá siempre, decía C. Rosendo. Si no fuera por esa maldita culebra, recordó que los cóndores se precipitan desde lo alto con rapidez y precisión de flecha para atrapar la culebra que han visto y que luego levantan el vuelo con ella, que se retuerce desesperadamente, a fin de ir a comérsela en los picachos donde anidan. Tenían buenos ojos los cóndores. Él, desgraciadamente, no era un cóndor. En su mocedad había hecho de cóndor en las bandas de danzantes que animaban las ferias. Se ponía una piel de cóndor con cabeza y plumas y todo. La cabeza de pico ganchudo y tiesa cresta renegrida quedaba sobre la suya propia, y las negras alas manchadas de blanco le descendían por los hombros hasta la punta de los dedos. Danzaba agitando las alas y profiriendo roncos graznidos. Como tras una niebla veía aún al viejo Chauqui. Este afirmaba que en tiempos antiguos los indios de Rumi creían ser descendientes de los cóndores. A todo esto, Rosendo Maki cae en la cuenta de que él probablemente es el único que conoce la aseveración de Chauqui y otras muchas cuestiones relacionadas con la comunidad. Y si se muriera de repente, en verdad, él, al rescaldo del fogón y de su declinante memoria, había relatado abundantes acontecimientos, pero nunca en orden. Lo haría pronto, durante las noches en que mascaban coca junto a la lumbre. Su hijo Abraham tenía buen juicio y también lo escucharían los regidores y Anselmo. Recordar. Había visto y oído mucho. El tiempo borró los detalles superfluos y las cosas se le aparecían nítidamente, como esos estilizados dibujos que los artistas nativos suelen burilar en la piel lisa y áurea de las calabazas. Empero, algunos trazos habían envejecido demasiado y tendían a esfumarse, roídos también por la vejez. Su primer recuerdo, anotemos que Rosendo confunde un tanto las peripecias personales con las colectivas, estaba formado por una mazorca de maíz. Era todavía niño cuando su taita se le alcanzó durante la cosecha, y él quedóse largo tiempo contemplando emocionadamente las hileras de los granos lustrosos. A su lado dejaron una alforja atestada. La alforja lucía hermosas listas rojas y azules. Quizá por ser estos los colores que primero le impresionaron, los amaba y se los hacía prodigar en los ponchos y frazadas. También le gustaba el amarillo, sin duda, por revelar la madurez del trigo y el maíz. Bien visto, el negro le placía igualmente. ¿Acaso, porque era así la inmensidad misteriosa de la noche? La cabeza centenaria de Rosendo trataba de buscar sus razones. Digamos nosotros que en su ancestro hubiera podido encontrar el rutilante amarillo del oro ornamental del Incario. Un último análisis, haciéndolo muy estricto, advertía que le gustaban todos los colores del arco iris. Solo que el mismo arco iris, tan hermoso, era malo. Enfermaba a los comuneros cuando se les metía en el cuerpo. Entonces, la curandera Nashasuro les daba un ovillo de lana de 7 colores que debían desenvolver y haciéndolo así, se ensanaban. Justamente ahora, su anciana mujer, Pascuala, estaba tejiendo una alforja de muchos colores. Ella decía, colores claritos, para poderlos ver. Ya no veo, ya soy vieja. A pesar de todo, hacía un trabajo parejo y hermoso. Se había puesto muy enferma en los últimos tiempos y decía a menudo que se iba a morir. Envueltas en un pañuelo rojo, el pequeño atado cuelga junto al machete. Le lleva las hierbas recetadas por la entendida: guarajo, cola de caballo, zapiquegua, culén,
La idea de la muerte se le afirmó a Pascuala desde una noche en que soñó caminando tras de su padre, que ya era difunto. Ella amaneció a decir al marido: «Me voy a morir. Mi taita ha venido a llevarme anoche». Rosendo le había contestado: «No digas esas cosas. ¿Quién no sueña?». Pero en el fondo de su corazón tuvo pena y miedo. Se guardaban un afecto tranquilo. Ahora, es decir, no había sido así de siempre. En su mocedad se amaron de igual modo que ama el agua la tierra ávida. Él la buscaba, noche a noche, como a un dulce fruto de la sombra, y ella, a veces, se le rendía bajo el sol, y en medio campo, cual una gacela. Habían tenido 4 hijos y 3 hijas. Abraham el mayor era un diestro jinete. El segundo, Pancho, amasaba toros con mano firme. Nacasio, que le seguía, labraba bateas y cucharas de aliso, que eran un primor. Y el último, Evaristo, algo entendía de acerar barretas y rejas de arado. Estas resultaban, en verdad, sus habilidades adicionales. Todos eran agricultores, y su vida tenía que ver, en primer lugar, con la tierra. Se habían casado y puesto casa aparte. En cuanto a las hijas, Teresa, Otilia y Juanacha estaban casadas también. Como conviene a la mujer, sabían hilar, tejer y cocinar, y desde luego, parir robustos niños. Rosendo no estaba muy contento de Evaristo, cuando le dio por la herrería. Tuvo que mandarlo al pueblo como aprendiz en el taller de don Jacinto Prieto, y allí, además de domar el metal, se acostumbraba a beber más de lo debido. No solo le gustaba la chicha, sino también el alcohol terciado, esa fiera toma de poblanos. Hasta ron de quemar bebía en ocasiones el muy bruto. Tampoco estaba muy contento de la Eulalia, mujer de su hijo mayor. Era una china holgazana y ardilosa, y asombraba considerar cómo Abraham, hombre de buen entendimiento, había errado el tiro cogiendo chisco por paloma. El viejo alcalde se consolaba diciendo: «Son cosas de la vida». No contaba a los hijos muertos por la peste, pero consideraba todavía al cholo Benito Castro, a quien crió como hijo, y se había marchado hace años. Pata de perro resultó el tal y se iba siempre para retornar a la casa, hasta que una vez, mediando una desgracia, desapareció. Bien mirado, estimaba también como hijo el arpista Anselmo, tullido, a quien hizo lugar en su vivienda desde que se quedó huérfano. Tocaba muy dulcemente mientras anochecía. Algunas veces la vieja Pascuala, oyéndolo, se ponía a llorar. Quién sabe qué añoranzas despertaba la música en su corazón. El sembrío seguía ondulando, maduro de sol crepuscular. Una espiga se parece a la otra y el conjunto es hermoso. Un hombre se parece a otro y el conjunto también es hermoso. La historia de Rosendo Maki y sus hijos se parecía, en cuanto a hombres, a la de todos y cada uno de los comuneros de Rumi. Pero los hombres tienen cabeza y corazón, pensaba Rosendo, y de allí las diferencias, en tanto que el trigal no vive sino por sus raíces. Abajo había, pues, un pueblo, y él era su alcalde, y acaso llamaba desde el porvenir un incierto destino. Mañana, ayer. Las palabras estaban granadas de años, de siglos. El anciano Chauqui contó un día algo que también le contaron. Antes todo era comunidad. No había haciendas por un lado y comunidades acorralados por otro. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y a apropiarse de esos pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces, los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban: ¿qué de malo había en la comunidad? Nadie les contestaba, o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta reventarlos. Los pocos indios, cuya tierra no había sido arrebatada aún, acordaron continuar con su régimen de comunidad, porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para dar el bienestar y la alegría. Ese era, pues, el origen de las comunidades, y por lo tanto, el de la suya. El viejo Chauqui había dicho además: cada día, pa' pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho, es que algo está torcido, y si existe ley, es solo la que la sirve para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados que hay por los dineros de Rumis se le ocurra sacar la ley,
comuneros, témanle más que a la peste. Chauqui era ya tierra, y apenas recuerdo, pero sus dichos vivían en el tiempo. Si Rumi resistía la ley, le había propinado solamente unos cuantos ramalazos, otras comunidades vecinas desaparecieron. Cuando los comuneros caminaban por las alturas, los mayores solían confiar a los menores. Ahí, por esas laderas, señalaban un punto en la fragosa inmensidad de los Andes, estuvo la comunidad tal, y ahora es la hacienda cual. Entonces, blasfemaban un poco y amaban celosamente su tierra. Rosendo Maki no lograba explicarse claramente la ley. Se le antojaba una maniobra oscura y culpable. Un día, sin saberse por qué ni cómo, había salido la ley de contribución indígena, según la cual los indios, por el mero hecho de ser indios, tenían que pagar una suma anual. Ya la había suprimido un tal Castilla, junto con la esclavitud de unos pobres hombres de piel negra a quien nadie de Rumi había visto. Pero la sacaron otra vez después de la guerra. Los comuneros y colonos decían, ¿qué culpa tiene uno de ser indio? ¿Acaso no es hombre? Bien mirado, era un impuesto al hombre. En Rumi, el indio Pilco juraba como un condenado, carajo, habrá que teñirse de blanco. Pero no hubo caso, y todos tuvieron que pagar. Y otro día, sin saberse también por qué ni cómo, la maldita ley desapareció. Unos dijeron en el pueblo que la suprimieron porque se había sublevado un tal Atusparia y un tal Uchcupedo, indios los dos, encabezando un gran gentío, y a los que hablaron así los metieron presos. ¿Quién sabía de veras? Pero no habían faltado leyes, saben mucho los gobiernos. Ahí estaban los impuestos a la sal, a la coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, que no significaban nada para los ricos y sí mucho para los pobres. Ahí estaban los estancos. La ley de servicio militar no se aplicaba por parejo. Un batallón en marcha era un batallón de indios en marcha. De cuando en cuando, a la cabeza de las columnas, en el caballo de oficial y luciendo la relampagueante espada de mando, pasaban algunos hombres de la clase de los patrones. A esos les pagaban. Así era la ley. Rosendo Maki despreciaba la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio? La de instrucción primaria obligatoria no se cumplía. ¿Dónde estaba la escuela de la comunidad de Rumi? ¿Dónde estaban las de todas las haciendas vecinas? En el pueblo había una por fórmula. Vaya, no quería pensar en eso porque le quemaba la sangre. Aunque sí, debía pensar y hablaría de ello en la primera oportunidad como objeto de continuar los trabajos. Maki fue autorizado por la comunidad para contratar un maestro y después de muchas búsquedas consiguió que aceptara hacerlo el hijo del escribano de la capital de la provincia por el sueldo de 30 soles mensuales. Él le dijo, hay necesidad de libros, pizarras, lápices y cuadernos. En las tiendas pude encontrar únicamente lápices, muy caros. Preguntando y topeteándose supo que el inspector de instrucción debía darle todos los útiles. Lo encontró en una tienda tomando copas. Vuelve tal día, le dijo con desgano. Volvió Maki el día señalado y el funcionario, después de oír su rara petición, arqueando las cejas, le informó que no tenía material por el momento. Habría que pedirlo a Lima, siendo probable que llegara para el año próximo. El alcalde fue donde el hijo del escribano a comunicárselo, y él le dijo, «Así que era en serio lo de la escuela. Yo creía que bromeabas. No voy a lidiar con indiecitos de cabeza cerrada por menos de 50 soles». Maki quedó en contestarle, pues ya había informado de que cobraba 30 soles. Pasó el tiempo. El material ofrecido no llegó al año próximo. El inspector de instrucción afirmó recién entonces que había que presentar una solicitud escrita, consignando el número de niños escolares y otras cosas. También dijo con igual retardo que la comunidad debía construir una casa especial. No le vengan con recodos en el camino. El empecinado alcalde asintió en todo, contó los niños, que resultaron más de 100, y después acudió donde un tinterillo para que le escribiera la solicitud. La obtuvo mediante 5 soles y por fin fue elevada. Por su lado, consiguió autorización para pagar los 50 soles mensuales al maestro y llamó a algunos comuneros, entre ellos al más diestro en albañilería, para que levantaran la casa especial. Comenzaron a pisar el barro y a hacer los adobes con mucha voluntad. En ese estado se encontraban las cosas.
Quizá habría escuela. Ojalá llegaran los útiles y el profesor no se echara atrás de nuevo. Convenía que los muchachos supieran leer y escribir, y también lo que le habían dicho que eran los importantes 4 reglas. Rosendo, que iba a hacer, contaba por pares, con los dedos si era poco, y con piedras o granos de maíz si era mucho. Y así todavía se le embrollaba la cabeza en algunas ocasiones de resta y repartición. Bueno, era saber. Una vez entró a una tienda del pueblo en el momento en que estaban allí, parla y parla, el subprefecto, el juez y otros señores. Compró un machete y ya se salía cuando se pusieron a hablar del indio y en ese momento él hizo como que tenía malograda la correa de una hojota. Simulando arreglársela, tomó asiento en la pequeña grada de la puerta. A su espalda sonaban las voces. ¿Ha visto usted la tontería? Lo acabo de leer en la prensa recién llegada. Estos indios. ¿Qué hay, compadre? Que se discute en el Parlamento la abolición del trabajo gratuito y hasta se habla de salario mínimo. Pamplinas, de algún diputado que quiera hacerse notar. Es lo que creo, no pasará del proyecto. De todos modos, son avances, son avances. Estos, un índice apuntó al distraído y atareado Maki. Se pueden poner levantiscos y reclamadores. No crea usted, ya ve lo que pasa con las comunidades indígenas, por mucho que esté más o menos aceptada su existencia. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, según decía mi abuelita. Estallaron sonoras carcajadas. De todos modos, volvió a sonar la voz prudente. Son avances, son avances. Demos gracia que estos, el indiferente, volvió a ser señalado. No saben leer, ni se enteran de nada. Si no, ya los vería usted, ya los vería. En ese caso, la autoridad responde. Mis amigos, mano enérgica. Hubo un cuchicheo seguido de un silencioso capcioso. Y después sonaron pasos tras Rosendo. Alguien le golpeó con un bastón en el hombro, haciéndole volver la cara. Vio a su prefecto, que le dijo con tono autoritario. ¿Te estás haciendo la mosca muerta? Este no es sitio de sentarse. Rosendo Maki se colocó a la recién arreglada hojota y tomó calle arriba con paso cansino. Ahí había, pues, un pequeño ejemplo de lo que pasaba. Y la indiada ignorante sin saber nada, cabezas duras, a las mocitas de dedos tardos, para hacer girar el uso y extraer un hilo parejo del copo de lana. Las madres les azotaban las manos con varillas espinudas de ushwil hasta hacerle sangre. Santo remedio de la plantita maravillosa. Las volvía hilanderas finas. Rosendo sonrió con toda la amplitud de sus belfos. Así debía pasar con las cabezas. Darles un librazo y vamos leyendo, escribiendo y contando. Claro que no podría ser cuestión de un golpe solamente, sino de muchos. Él guardaba un abultado legajo de papeles en los que constaba la existencia legal de la comunidad. Los arrollaría formando una especie de mazo. Formar en fila, comuneros, que ahora se trata de instruirse. Plac, ploc, plac, ploc, y ya están hechos unos letrados. Rosendo Maki dejó de sonreír. Él no tenía los papeles en su poder por el momento. Don Álvaro Amenábar y Roldán, toda esa retahíla era el nombre, se había presentado ante el juez de primera instancia de la provincia reclamando sobre linderos y exigiendo que la comunidad de Rumi presentara sus títulos. Era propietario de Umay, una de las más grandes haciendas de esos lados. Rosendo Maki había llevado, pues, los títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la comunidad de Rumi a un tinterillo que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. Era un hombrecillo rechoncho, de nariz colorada, que se hacía llamar defensor jurídico, a quien encontró sentado ante una mesa atiborrada de papeles en las que había también un plato de carne guisada y una botella de chicha. Él dijo, después de examinar los títulos, los incorporaré al alegato. Aquí hay algo para dejar sentado al tal Amenábar. El tono de agresividad que empleó para nombrar al hacendado complació a Maki. Y si insiste, el juicio puede durar un ciclo, después de lo cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios. Finalmente, Bismarck Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios, que el de la comunidad terminaría al comenzar.
es decir, presentando los títulos, y le cobró 40 soles. Parloteando como un torrente, no se dio cuenta de que había hecho lucir unos imprudentes 100 años en el primer momento. Maki pensó muchas veces en ello. Ahora, envuelto por la bella y frágil luminosidad del atardecer y la emoción oscura del presagio, cierta pena imprecisa tornó a burbujearle en el pecho. Empero, la madurez creciente y rumorosa del trigo y el hálito poderoso de la tierra eran un himno a la existencia. Tomado por un oleaje de dudas y de espigas, de colores fugaces y esencias penetrantes, Rosendo Maki se afirmó en la verdad de la tierra y le fue fácil pensar que nada malo sucedería. Si la ley es una peste, Rumi sabía resistir pestes. Lo hizo ya con las que tuvieron forma de enfermedades. Verdad es que se llevaron a muchos comuneros, que el trabajo de cavar tumbas fue tenaz y desgarrado el llanto de las mujeres. Pero los que lograron levantarse de la barbacoa o se mantuvieron en pie durante el azote, comenzaron a vivir con nueva fuerza. Con los años, el recuerdo de la mortandad fue el de una confusa pesadilla, tristes y lejanos días, tanto como Maki había visto. La viruela llegó, flageló y pasó 3 veces. Quienes la sufrieron la primera se consolaban pensando que ya no les daría más. Ay, doctorcitos. Entre otros casos, hubo el de una china, buena moza, por añadidura, que se enfermó de viruela las 3 veces. Quedó con la cara tan picoteada que perdió su nombre para ganar el apodo de Panal. Ella se quejaba de la suerte y manifestaba que hubiera preferido morir. La suerte mandó al tifo. Asoló en 2 ocasiones con más fiera hazaña que la viruela. Los comuneros morían uno tras otro, y los vivos, azotados por la consumidora candela de la fiebre, apenas podían enterrarlos. Nadie pensaba en velorios. Haciendo un gran esfuerzo, los muertos eran llevados al panteón lo más pronto para evitar que propagaran la muerte. El indio Pilco, de puro reclamador y gruñón que era, protestaba hasta de lo que no pensaba todavía. ¿Quién va a enterrar a los que mueran de último?, rezongaba. Es cosa de morirse luego para no quedar botado. Y murió, pues, pero sin duda no lo hizo el destino para darle gusto, sino porque ya estaba harto de un deslenguado. También hubo casos extraños durante el tifo. El más raro fue el de un muerto que resucitó. Un indio que sufría la enfermedad durante muchos días, de repente comenzó a boquear, perdió el habla y finó. Incluso se puso todo lo tieso que podía estarle un muerto verdadero. Su mujer naturalmente lloraba. Los enterradores acudieron y después de envolverlo en sus propias cobijas y colocarlo en una parihuela llamada quirma, lo condujeron al panteón. No habían ahondado la fosa más de una vara cuando estalló una feroz tormenta. Entre relámpagos y chicotazos de agua, metieron al cadáver, le echaron unas cuantas paladas de tierra y se fueron, prometiéndose volver al día siguiente para terminar de cubrirlo. No lo hicieron. A eso de la medianoche, la mujer del difunto, que dormía acompañada de sus 2 pequeños hijos, oyó toques en la puerta. Después, una voz cavernosa y acongojada la llamó por su nombre. «Micaela, Micaela, ábreme». La pobre mujer, pese a todo, reconoció el acento y casi se desmaya. Creyó que el difunto estaba penando. Se puso a rezar en voz alta y los niños se despertaron echándose a llorar. La súplica angustiada continuó afuera. «Micaela, soy yo, ábreme». Claro que era el difunto. Eso lo sabía. 2 mujeres que velaban en la casa vecina, cuidando a un enfermo, salieron al oír el alboroto. «¿Quién?», preguntó una de ellas. «Soy yo», contestó el difunto. Llenas de pánico, echaron a correr y no pararon hasta la casa de Rosendo Maki, a quien despertaron e informaron de que el difunto de esa tarde estaba penando y había ido a buscar a su mujer para llevársela. Ellas lo habían visto y oído. Ahí estaba en camisa y calzón, llamando a la pobre Micaela y empujando la puerta de su casa. Maki, que en la ocasión resultaba alcalde de vivos y muertos, se revistió de toda su autoridad y fue a ver lo que ocurría. Las chinas caminaban detrás a prudente distancia. ¿Iría a convencer al difunto de que se volviera al panteón y se contentara con morir solo? Mientras se acercaban, oían que el cadáver ambulante gritaba. «Micaela, ábreme». Y ella, que había dejado de rezar, clamaba. «Favor, favor». Apenas vio al alcalde, el rechazado avanzó hacia él. «Rosendo, Taita Rosendo, convéncela a mi mujer, no estoy muerto, estoy vivo».
La voz traía evidentemente algo del otro mundo. Rosendo cogió al pobre comunero de los hombros y aún en la oscuridad pudo apreciar el gesto trágico de una cara congestionada de sufrimiento. Se calmó un poco y relató. Había despertado y al sentir un frío intenso estiró los brazos. Tocó barro y luego se dio cuenta de que en su cara también había barro. Sobresaltado, tanteó a un lado y a otro. Mientras lo hacía le llegó un olor a muerto, como si hubiera un cadáver junto a él. Estaba en una tumba. Se incorporó dando un salto desesperado y salió de la sepultura. Lo rodeaban inclinadas cruces de palo. Más lejos estaba la pared de piedra que cercaba el panteón. Un alarido se le anudó en el cuello y huyó a escape. Pero apenas salió del cementerio, las fuerzas diezmadas por la enfermedad le fallaron del todo y cayó. Estando en el suelo vio el caserío con sus techos angulosos y sus árboles copudos surgiendo de un bloque de sombra. Y luego el cielo, uno de esos cielos despejados que siguen a las tormentas, donde palpitaban escasas pero grandes estrellas. En ese instante se convenció de que estaba vivo, y lo que es más, de que iba a vivir. Es un gran esfuerzo para pararse, y con paso lento y temblequeante caminó hasta su casa. Eso era todo. El alcalde lo cogió por la cintura y coligiendo que la espantada consorte se habría serenado ya, pues para eso dio tiempo, lo condujo hasta la puerta. Desde ahí el mismo alcalde llamó a la mujer, quien hizo luz y abrió blandamente la pesada hoja de nogal. Micaela estaba muy pálida, y la llama de una vela de cebo le titilaba sobre la mano trémula. Los pequeños miraban con ojos inmensos. El hombre entró y se tendió silenciosamente en una barbacoa de las dos que mostraba la pieza. Se le notaba un reprimido deseo. ¿Acaso quería hablar o llorar? La mujer lo cubrió con unas mantas y el alcalde se sentó junto a la cabecera. Entretanto, las dos mujeres que avisaron habían ido a su casa y ya volvían trayendo una pócima a base de aguardiente. El postrado la bebió con avidez. Rosendo Maki se puso a palmearle afectuosamente el hombro, diciéndole: «Cálmate y duérmete. Así son los sufrimientos». La mujer le tendió su humilde ternura en una manta sobre los pies, y el hombre, apesadumbrado, se fue calmando y poco a poco se durmió blandamente. No murió, sanó del tifo, pero quedó enfermo de tumba. Los nervios le temblaban en la oscuridad de la noche y temía al sueño como a la muerte. Mas cuando llegaron las cosechas y la existencia se le brindó colmada de frutos, curó también del sepulcro y volvió a vivir plenamente, aunque solo por días. Debido a la peste, no eran muchos los recolectores y el esfuerzo resultaba muy grande. Él animaba a sus compañeros: «Cosechemos, cosechemos, que hay que vivir», y le brillaban los ojos de júbilo, pero su corazón había quedado débil y se paró dejándolo caer aplastado por un gran saco de maíz. Entonces, sí murió para siempre. Rosendo Maki quería recordar el nombre que se le fugaba como una pequeña luciérnaga en la noche. Recordaba así que los dos hijos crecieron y ya eran dos mocetones de trabajo cuando llegaron los azules y se lo llevaron. Esa fue otra plaga. Por mucho tiempo se habló de lo que había guerra con Chile. Dicen que Chile ganó y se fue y nadie supo más de él. Los comuneros no vieron la guerra porque por esos lados nunca llegó. En una oportunidad se alcanzó a saber que pasaba cerca un general Cáceres, militarazo de mucha bala, con su gente. También se supo que se encontró con Chile en la pampa de Huamachuco, y ahí hubo una pelea fiera en la que perdió Cáceres. Rosendo Maki había logrado ver años atrás, en una mañana clara a la distancia, semi perdido en el horizonte, un nevado que le dijeron ser el Huaylillas. Por ahí estaba Huamachuco, lejos, lejos. Los comuneros creyeron que Chile era un general hasta la llegada de los malditos azules. El jefe de estos oyó un día que hablaban del general Chile y entonces regañó: «Sepan, ignorantes, que Chile es un país y los de allá son los chilenos, así como el Perú es otro país y nosotros somos los peruanos. ¡Ah, indios bestias!». Las bestias y hambrientas eran los montoneros. Llegando, el jefe de los azules dijo:
El cupo de la comunidad Rumi es una vaca o 10 carneros diarios para el rancho, además de los granos necesarios. Condenados. Unos eran los llamados azules por llevar una banda de tela azul ceñida a la copa del sombrero o el brazo, y otros eran los colorados por llevar también una banda, pero colorada en la misma forma. Los azules luchaban por un tal Iglesias, y los colorados por el tal Cáceres. De repente, en un pueblo se formaba una partida de azules, y en otro una de colorados, o en el mismo pueblo las dos partidas y vamos a pelear. Andaban acechándose, persiguiéndose, matándose. Caían en los pueblos y comunidades como el granizo en sembrío naciente. ¡Viva Cáceres! ¡Viva Iglesias! Estaba muy bueno para ellos. Grupos de 50, de 100, de 200 hombres a quien mandaba un jefe titulado mayor o comandante o coronel, también llegaron a Rumi, pues el jefe era un blanquito de mala traza y peor genio a quien le decían Mayor Telles. Pero de mandar en primer término le hubiera dejado muy atrás su ayudante Silvino Castro, alias Bola de Coca. Era un cholo fornido que siempre tenía una gran bola de coca abultándole la mejilla, pero se comprendía que el apodo calzaba mejor sabiendo que su bola de coca le había salvado la vida. Durante unas elecciones, Castro era matón oficial y jefe de pandilla de cierto candidato, y al volver a una esquina, se encontró de improviso con el que ocupaba igual cargo en el bando contrario. Este sacó rápidamente su revólver y le hizo 2 disparos a boca de jarro, dejándolo por muerto al verlo caído y con la cara sangrante. Pero el cholo Castro, para sorpresa de sí mismo, pudo levantarse. Se tocó la cara adolorida y después vio su mano llena de sangre. La sangre le llenaba también la boca con su salina calidez y la escupió junto con la bola. Algo extraño se desprendió de esta y al fijarse bien, distinguió que era el plomo del disparo. La bala, después de perforar los tejidos de la mejilla, se quedó atascada en el apelmazado bollo verde. El otro tiro se había perdido por los aires. Castro, para dar mayor colorido al episodio, decía que por ese lado no tenía muelas, de modo que el balazo le había dado en el paladar causándole la muerte. A esto replicaba el mayor Telles diciendo que era falso, lo de la falta de muelas, pues él, con todo el peso de su autoridad, había hecho que Castro abriera la boca y se las mostrara. Apenas tenía picada una, y las demás estaban intactas. Después se armaban grandes discusiones respecto a la eficacia de los tiros de cerca. Había un montonero que afirmaba que, aun sin la bola, el tiro apenas habría roto las muelas, no ocasionando mayor daño. Castro ratificaba que en ese carrillo no tenía muelas. Por último, invitaba a su oponente, si es que estaba seguro de su dicho, a dejarse meter un tiro a boca de jarro. Entonces, el mayor Telles decía que los tiros debían reservarlos para los colorados. Resultaba original pensar que un hombre pudiera ser salvado por una bola de coca, y si aceptaba de primera intención la historia. Para desgracia de Castro, que estaba un poco orgulloso de tal evento, la tosuda cicatriz que marcaba del carrillo traía el recuerdo a menudo y luego las dudas y las disputas. Que la bola detuvo el plomo, que las muelas pudieron detenerlo también. En fin, estos y parecidos problemas ocupaban las discusiones de los patrióticos azules que, desde luego, luchaban por Iglesias y la salvación nacional. Cada quien se creía con aptitudes para ministro o por lo menos para prefecto. Lo más malo de todo era que no tenían trazas de irse. ¿Acaso el gobierno estaba en Rumi? Silvino Castro se embriagaba a menudo y recorría el caserío echando tiros. Apuntaba a las gallinas diciendo que les daría en la cabeza. Si bien no conseguía hacerlo todas las veces, las mataba siempre. Las mocitas miraban a los montoneros con ojos medrosos. Un día, Chabela, la chinita más linda de la comunidad, llegó donde su madre llorando a contarle que Bola de Coca le había forzado tras la cerca de un maizal. Las sombras nocturnas tremolaron, después conmovidas por el alarido de otras vírgenes, y el cielo amanecía siempre azul, como brindando a esos perros los retazos que se amarraban en los sombreros y en las mangas. Cierto día Bola de Coca hizo formar a todos los jóvenes del pueblo, y escogió a los más fuertes para darles el cargo de ordenanzas. Cuidarían los caballos de los jefes. Rosendo Maki fue a interceder por ellos ante el mayor Telles, y entonces intervino Bola de Coca. «Fuera de aquí, indio bruto.
antes de que te mate por antipatriota. Ellos están sirviendo a la patria. Después le quiso pegar, y el mayor Telles no se atrevió o no quiso decir nada, hasta que un día, feliz y al mismo tiempo desgraciado día, asomaron los colorados, al galope, los que venían a caballo. Detrás, corre y corre, los que se acercaban a pie. ¡Viva Cáceres! Traían sangre en las mangas y sombreros. Los azules se llamaron y encorajinaron dando gritos. «¡Hay que defender la plaza!», dijo el mayor Telles. «¡Defendámosla!», bramó Bola de Coca. Rosendo Maqui se preguntaba «¿Qué plaza?», y entre sí decía que ojalá se fueran a la plaza para que los mataran a todos. Los colorados avanzaban regando humaredas y detonaciones. Un azul se puso a tocar la campana de la capilla. Telles y Bola de Coca repartieron a su gente. Unos subieron a los terrados y se asomaron a las claraboyas. Otros se parapetaron en las cercas de piedra. Pocos, los más valientes, treparon a los árboles. Todo esto pasaba en el lado del caserío que daba el camino por donde venían los colorados. ¡Viva Cáceres! ¡Mueran los traidores! ¡Viva Iglesias! ¡Viva la patria! ¿Por qué dirían así? Ellos sabían sus asuntos. Nutrida racha de balas recibió a los jinetes cuando estuvieron a tiro. Quienes se fueron de bruces, quienes desmontonaron por sí mismos, los segundos corrieron a cubrirse tras las piedras o las lomas y se pusieron a disparar repetidamente. Los infantes llegaban ya y metiendo bala, comenzaron a avanzar por los flancos. Algunos azules cayeron de los árboles, otros se aquietaron tras las pircas. Un grupo de colorados llegó hasta la capilla y la tomó acuchillando por la espalda a dos azules que disparaban mirando hacia el camino. Entonces, Bola de Coca, que estaba encaramado en un sauco, se dio cuenta de que los iban a rodear y dio la orden de retirada. ¿Para qué? Era un valiente y se quedó al último, con 10 hombres, baleando a los que pretendían acercarse. Telles y el grueso de azules, que ya no lo eran del todo, pues algunos estaban también rojos de sangre, corrieron hasta voltear una loma, tras la cual aguardaban las ordenanzas con los caballos. Bola de Coca y su gente jugaron a su vez, y ya era tiempo porque los colorados habían montado y avanzaban al galope, haciendo relucir sus largos sables. Más allá, el camino entraba a una ladera escarpada y la persecución no prosperó, retornando los jinetes con solo 2 azules prisioneros. Rosendo Maqui lo vio todo desde un lugar próximo al que ocupaba en ese momento, pues cuando los colorados surgieron a lo lejos, se dijo: «¿Yo qué pito toco en esa danza?», y trepó la cuesta hasta llegar a unas matas, entre las que se ocultó para observar. Los otros comuneros, menos las ordenanzas, se escondieron en sus casas. Cuando Maqui bajó, el caserío olía a sangre y a pólvora. Micaela, la viuda del resucitado, gritaba: «¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?», lo mismo que las madres de los demás muchachos. En eso llegaron los jinetes conduciendo 2 prisioneros, quienes contaron que el mayor Telles, al ver que sobraban caballos debido a los muertos, obligó a montar a cuantos lo acompañaban, dejando solamente 5 para Bola de Coca y su gente. Así fue como no hubo caballos para todos los rezagados, y los 2 últimos cayeron presos. Las madres blasfemaban y lloraban pidiendo al jefe colorado un comandante portal, que fusilara a los prisioneros y también a los heridos azules que llegaban en ese momento, conducidos por indios y montoneros en sillas de manos y en la parihuela de entierros. Los heridos sangraban sin quejarse, y tanto ellos como los presos miraban al jefe vencedor con ojos tristes y brillantes. Las madres seguían clamando: «¡Afusílelos! ¡Afusílelos!». Los heridos habían sido puestos en el suelo y la sangre de uno de ellos fluía empozándose en un hoyo. «¡Afusílelos! ¡Afusílelos!». Portal prendió un cigarro. La indiada se le aglomeraba en torno, formando una masa compacta. Micaela chillaba ante el comandante impasible y por último se abalanzó sobre un herido, hecha una puma enfurecida, con el propósito crispado en las uñas de desgarrarle el cuello. Fue detenida por 2 montoneros, pero sin embargo logró caer de bruces sobre el hoyo donde se embalsaba la sangre y beberla jadeando. Después volvióse con la cara roja y profirió un espantoso alarido antes de sentarse y abandonarse a una laxitud de inconsciente. Sabe Dios
Qué impresión causó todo ello al comandante Portal, famoso por ser implacable con los enemigos, pues en lugar de fusilarlos, ordenó: abran la capilla y metan ahí a todos los heridos. En el equipaje hay algunos desinfectantes y vendas. A los dos prisioneros, centinelas de vista y nada más. Luego pidió a su asistente: sírveme un buen trago de pisco. Más tarde los comuneros reunieron a los muertos, que fueron un total de 25, y los llevaron al panteón. Portal dispuso: pónganlos juntos, al fin y al cabo son peruanos, y conviene que se abracen alguna vez, aunque sea muertos. Los comuneros cavaron una larga y honda zanja. El comandante y Maki fueron a ver el entierro, y mientras metían los cadáveres de los colorados, el primero decía: ese cholito retaco era una fiera. Entró a la montonera con un rejón y en la pelea ganó un rifle. Este largo era aficionado a las chinas. Siento mucho la muerte de aquel apellidado Rosas, porque hacía chistes muy buenos. Así comentaba sus habilidades. Al ver los cadáveres de los azules decía: qué tipo tan recio, bueno para soldado. O si no: ese es un rico tiro, en media frente. ¿Cuál de mis hombres lo haría para premiarlo? Rosendo Maki, cortésmente, asentía moviendo la cabeza y pensaba que era una suerte que los prisioneros y heridos azules vivieran aún. De vuelta, hizo lavar las manchas de sangre que teñían el suelo en diversos sitios, pues era sangre de cristianos, es decir, el signo de su vida, y no se la debía pisotear. Enseguida se dirigió a la capilla y vio que la fraternidad no alcanzaba únicamente a los peruanos muertos, sino también a los heridos. Por lo menos, momentáneamente, habían olvidado que eran azules y colorados. Sobre el suelo, envueltos en mantas listadas y la penumbra del recinto, estaban alineados en dos filas, y los menos graves conversaban pitando cigarrillos que se habían invitado recíprocamente. Los otros, inmóviles, algunos con la cabeza albiante de vendas, miraban al techo o a la imagen colocada en el altar mayor. Alguien gemía con la boca cerrada, sortamente. Frente al altar había un indio encendiendo ceras que los heridos devotos mandaba colocar. La bendita imagen de San Isidro, labrador, patrón de chacareros, estaba ahí en una hornacina. Usaba capa española y sombrero criollo de paja blanca, adornado con una cinta de los colores patrios. La capa dejaba ver un pantalón bombacho que se abullanaba entrando en unas botas lustrosas. La mano izquierda se recogía suavemente sobre el pecho, un tanto que la otra, estirada, empuñaba una pala. De perilla y bigote, piel sonrosada y ojos muy abiertos, San Isidro tenía el aire satisfecho de un campesino próspero después de una buena cosecha. Entraron unos cuantos montoneros a poner ceras también e inquirieron por la imagen de San Jorge. La misma pregunta había sido formulada ya por los heridos y al respondérseles igualmente que no estaba ahí. Colocaron sus ceras ante la de San Isidro, en las paredes laterales de la capilla. Diurnas de cal, colgaban unos cuadritos de colores que representaban las diversas fases de las pasiones del Señor. Los montoneros habrían preferido a San Jorge, flor y nata de guerreros. Otros santos que fueron hombres de armas combatieron con hombres, un tanto que San Jorge se enfrentó a un feroz dragón, le dio batalla y le ocasionó la muerte con su lanza. Uno de los montoneros sacó una estampa del santo de su devoción y reclinándola sobre la puntera de las botas de San Isidro, la dejó allí para que recibiera el homenaje de la luz. Se veía un hermoso San Jorge de mirada fiera y gesto decidido, jinete en un gallardo corcel blanco, enristrando un buido lanzón frente a una enorme bestia de cabeza de cocodrilo, garras de león, alas de murciélago y cola de serpiente que echaba llamas por la boca. Para decir verdad, a Rosendo Maki no le agradó mucho la devoción, pues él no encontraba nada mejor que un salto que cultivara la tierra, y por otro lado ponía en duda la existencia de un animal tan horrible. A poco llegaron varias indias, entre ellas Chabela, que colocaron velas y se arrodillaron a orar con triste acento. Las velas amarillas se consumían prodigando una llama rojiza y humeante de olor a cebo. San Isidro, aquella vez, parecía, a pesar de todo, un poco triste. Al pie, más abajo de la estampa de San Jorge, contorsionándose como gusanos ante la penumbra, los heridos se quejaban
charlaban o dormían un quieto sueño. Las oscuras siluetas de las rezadoras y los tendidos triunfaban en la oscuridad, que parecían brotar del suelo, gracias a sus vestidos y mantas de color y las vendas. Las velas y las paredes calizas apenas conseguían aclarar con su resplandor el largo recinto sin ventanas. Cuando Maki salió, supo que Micaela no tenía cuándo volver en sí y parecía loca o idiota. Hubo de contenerse para no llorar cuando la vio. Estaba con los ojos muy abiertos y gemía inacabablemente. Sentada, la mandíbula inferior colgante y los brazos abandonados a su laxitud. Parecía un animal fatigado o muriente. Así fueron los azares de aquellos días. Los colorados estuvieron en Rumi una semana, comiendo tantos carneros y vacas como los azules. Al marcharse dejaron 4 hijos, de los cuales 3 se fueron una vez sanos y uno de traza india se quedó en la comunidad al enredarse con una viuda. San Isidro les supo perdonar sus desaires y los curó a todos. Solo la pobre Micaela quedó enferma, hecho una mera calamidad, pues no daba razón de su ser. Aunque mejoró un poco y dejó de quejarse, andaba tonteando por el caserío. Solía decir a cuantos encontraba el paso, ya van a volver, y un día a otro van a volver. Tal era su tema. Al fin murió, y los comuneros decían, pobre demente, mejor es que haya muerto. No solo los heridos, desgracias y malos recuerdos dejaron los montoneros en Rumi, también dejaron hijos. La feminidad de las mocitas triunfó de su íntimo rechazo y en el tiempo debido nacieron los niños de sangre extraña, a quienes se llamó Benito Castro, Amaro Santos, Remigio Collantes y Serapio Vargas. Los padres, definitivamente ausentes, tal vez muertos en las guerras civiles, no los verían jamás. Hubo un caso que únicamente Rosendo Maki conocía, un indio que estuvo lejos de la comunidad durante la estada de los monteneros. Al regresar encontró a su mujer preñada. Maki le dijo, cuando fue a consultarle, no has sido buenas, y no debes repudiar y ni siquiera avergonzar a tu pobre mujer. El niño debe llevar tu nombre. Así pasó. Las complicaciones aumentaron por el lado de las chinas solteras. Los mozos no querían tomarlas para siempre y se casaban con otras. Maki predicaba, ellas no tienen la culpa, y ese proceder es indebido. Al fin se fueron casando, a intervalos largos. El padrastro de Benito no lo quería, y andaba con malos modos y castigos injustos. Así es el oscuro corazón del hombre, hasta que Rosendo lo llevó a vivir consigo. Él y su mujer lo trataban como a sus propios hijos, y Benito creció con ellos, diciendo taita, mamá y hermanos. Pero su sangre mandaba. Siendo pequeño, comenzó a distinguirse en el manejo de la onda. Desde 2 cuadras de distancia, lograba acertar a la campana de la capilla. El asunto era para reírse. Maki acostumbraba llamar a los regidores tocando la campana, a fin de no perder tiempo. Tenía señalado a cada uno cierto número de campanadas. De repente, un guijarro golpeaba dando la señal. ¡Lan! Y se presentaba un regidor que, después de las aclaraciones del caso, salía blandiendo su garrote, mientras Benito echaba a correr hacia el campo. En las noches de luna, los pequeños de la comunidad iban a la plaza, y ahí se ponían a jugar. La luna avanzaba con su acostumbrada majestad por el cielo, y ellos gritaban alegremente, mirando el grande y maravilloso disco de azul. Luna, luna, dame tuna. Luna, luna, dame fortuna. Creían que podía darles cosas. Los más crecidos demandaban a los chicos que se fijaran bien, pues en la redondela había una burrita que conducía a una mujer. Algunos afirmaban que era la mujer con el niño Jesús en brazos, y otros que tan solamente una hilandera. Luna, luna, dame tuna. En lo mejor, Benito Castro, que estaba escondido en algún rincón, aparecía a toda carrera imitando los mugidos del toro o los rugidos del puma. Los chicuelos huían en todas direcciones, ponchos y polleras al viento, y él cogía alguno para zarandearlo como si lo fuera a despedazar. Después se ponía a saltar, gritando cómicamente, Luna, luna, dame fortuna. Tales recuerdos enternecían a Rosendo Maki. ¿Por dónde se encontraría Benito? ¿Viviría aún? Esperaba que viviera todavía. Lo creía, así con el fervor que depara el afecto. Su vieja mujer,
Llegaba a asegurar que cualquier rato asomaría de regreso, alegre y fuerte, como si no hubiera pasado nada. Ella rememoraba a su Benito frecuentemente, diciendo que era el hijo que más lágrimas le había costado. Quizá por eso lo quería más intensamente, con esa ternura honda que producen las madres el pequeño travieso y el mozo cerril en quien se advierte al hombre cuyo carácter hará de su existencia una dura batalla. Maki no deseaba recordar la forma en que desgració Benito, y menos como él, austero alcalde, había dejado de ser justo una vez. Nadie podía reprocharle nada, pero él mismo se reprochaba su falla o, para ser más exactos, se sentía incómodo al considerarla. Nosotros, que tenemos más amplios deberes que Maki, aunque sin duda menos importantes, explicaremos lo necesario a su tiempo. Por el momento, no consideramos oportuno puntualizar nada, sobre todo respecto al traspié de Maki, a quien deseamos tratar comprensivamente, dejando que viva en forma de todas maneras justas. Tampoco deseamos adelantar cosa alguna acerca del posible retorno de Benito Castro. Sería prematuro y ello violaría, en cierto modo, la propia fuerza de los acontecimientos. Ahora, a la verdad, lo reclama el afecto de los ancianos. Pero, ¿quién no sabe cómo es el corazón de los padres que sufren la ausencia? El grito va y vuelve, torna y retorna el pecho del amoroso. Luna, luna, dame tuna. Oscurece lentamente, el trigal se vuelve una convulsionada laguna de aguas prietas y en la hollada el caserío desaparecido como tragado por un abismo. Pero ya brota una luz, y otra, y otra. Los fogones de llama roja palpitan blanda y cordialmente en la noche. Arriba, el cielo ha terminado por endurecerse como una piedra oscura, en tanto que en las aristas de los cerros muere lentamente el incendio crepuscular. Maki sabe que no habrá luna esa noche, y la presiente lejos, como dormida en un distante país de sombra, acabada para el gusto de los hombres y el entusiasmo de los niños. Vaya, se está poniendo torpe. Ella aparecerá la semana próxima a redimirlo de la sombra, de esa densa negrura que penetra por su carne teñirle hasta los huesos. Las casitas del poblacho hacen señas con sus fogones trémulos. También de la capilla sale un tenue resplandor. Algún devoto habrá prendido ceras en el ara. Muy milagroso es San Isidro Labrador. La imagen de Rumi tiene su historia, antigua historia enraizada con el tiempo, con la firmeza de la fe de los creyentes, y por eso está fuera poco de notorios acontecimientos. En tiempos remotos se quiso fundar un pueblo en una región de las cercanías, y los presuntos vecinos se dividieron en dos grupos. Uno de ellos, el más numeroso, quería levantar el poblado en un valle de chirimoyos, y el otro en un cerro de pastizales. Triunfó la mayoría y el pueblo comenzó a ser edificado en el valle, pero San Isidro, a quien habían elegido santo patrón, dispuso otra cosa. Sin que nadie supiera cómo fue a dar allí, amaneció un día en la punta del cerro por el cual votaba la minoría. Se había trasladado, como quien dice, entre gallos y medianoche. Los empecinados vallinos hicieron regresar la imagen al lugar que primeramente le señalaran, pero San Isidro no era santo de darse por vencido. De repente, heló allí de nuevo en la cumbre, de amanecida, recibiendo muy ufano los rayos del sol madrugador. Los tercos mayoritarios repitieron su maniobra, y San Isidro por tercera vez dio su nocturno y gigantesco salto. Entonces todos consideraron que la cosa tomaba un carácter que no era para llevarlo a broma, y resolvieron edificar en el cerro. El pueblecito recibió el nombre de San Isidro del Cerro, y la accidentada topografía determinó que las casas estuvieran casi superpuestas, de modo que los habitantes tenían que subir por las callejas a gatas o haciendo equilibrios.